Bueno, Ujú. Listo. Bueno, creo que ahí nos vemos bien. Bien, antes de continuar con algún ejercicio relacionado con los momentos respecto a un punto, quiero hacer la siguiente apreciación para que más adelante vamos a ocupar esto que voy a comentar. Este, tenemos, por ejemplo, voy a apoyarme una gráfica, por ejemplo, donde tenemos, esto es un vector R y F, que es los elementos de Entonces, todos sabemos, o ya vimos, que esto generaba un tercer vector. ¿Por qué? Debido al giro. Y si tenemos tornillo de rosca derecha, se iría hacia arriba. Bueno, entonces aquí si por ejemplo prolongamos esta línea, o sea, aquí, este R aquí, bueno, entonces podremos tener R, nos quedó que M es igual a R cruz F con ese orden, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿qué sucede si en lugar de R, por ejemplo, pongo un R1? R1, vector también. También un R2, hasta que hay uno que es único, ¿verdad? Único porque es perpendicular a lo que es F y el brazo de palanca. Okay. Entonces quedamos que cuando teníamos fuerza, como empezamos con el primer ejercicio por allí, entonces dijo que aquí, si esta era perpendicular al punto, por ejemplo, A, le llamábamos D y esta era la fuerza. Y decíamos que el momento era igual a fuerza a distancia. Aquí no tenemos problema porque es una escalar. El método es escalar. ¿Okay? Muy bien. Pero ahorita estamos en el caso del método vectorial. Método vectorial. Eh, y allí sí, no, el orden era muy importante. Vimos que no es lo mismo R cruz F que F cruz F. R. Bueno, entonces decía pues de que cuando ya el brazo de palanca y la fuerza son perpendiculares, es el caso que tenemos allí. Sin embargo, el momento es el mismo. O sea, ¿qué significa? Que la magnitud de este momento, ya sabemos cómo se calcula, decimos que esto es igual a, el siguiente sería R1 cruz F, siempre en ese orden, igual, en este caso colocamos un R2, entonces R2 cruz F, ¿sí? Muy bien. Y cuando vimos esto, bien, por ejemplo aquí, sabemos que aquí hay un ángulo, mm, bueno, aquí por ejemplo vamos a colocar este de otro color para que se distinga. Entonces aquí por ejemplo coloco ese ángulo, ¿verdad? Y se observa que entonces aquí se trata de un triángulo ya rectángulo. ¿Por qué? Pero voy a relacionar este D con esta R, ¿verdad? Entonces allí ya se formó este triángulo y repito, como hay 90 grados, es de tipo rectángulo. Entonces quiere decir que R, vamos a hacer esto.
que la fuerza, vamos a hacer que F por vamos a hacer esto, R seno de teta, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí. Entonces aquí R seno de teta, ¿quién es? Inmediatamente vimos que es igual a fuerza, y esto que tengo aquí sería D, que finalmente es igual a fuerza, distancia. Entonces vemos que sí es lo mismo, pero una cosa es cuando tenemos perpendicularidad, pues es muy fácil aplicar el método escalar. Cuando no tenemos perpendicularidad, entonces lo más conveniente es usar el método vectorial, pero que finalmente me va a dar el mismo resultado. Bueno, esa era la precisión que quería hacer antes de que continuemos con algunos otros ejercicios. Bueno, vamos entonces, ya queda aclarada pues esta propiedad del producto cruzado. Veamos entonces, creo que vimos un pequeño ejercicio. Les decía que vamos a ampliar un poco más. Vamos entonces a buscar uno que sea representativo al tema en el método escalar. Bueno, vamos a hacer uno que tengo aquí a la lista. Por ejemplo, tenemos una barra, un elemento, más o menos aquí. Así. Bueno, y colocamos pues un elemento que va aquí así. Para acá. Vamos a hacerlo. Ahí está. Entonces esta pues está soportada. Pues aquí le ponemos unos apoyos, unas tuercas, algo así. Aquí pues está el suelo, el concreto, no sé. Bueno, ahora nos vamos a darle datos. Y por ejemplo, aquí tenemos una fuerza F. Esta fuerza es de 200 newtons. Fuerza igual a 200 newtons. Tenemos medidas, esta de aquí, que tiene 100 milímetros. 100 milímetros. Y de aquí, 50 milímetros. Aquí hay un ángulo de 45 grados. Y aquí una altura 100 milímetros. Bueno, entonces está apoyada en el punto A y en el extremo B se aplica esta fuerza. Muy bien. Entonces, nos dicen que el enunciado dice que una fuerza de 200 newtons actúa sobre el brazo sobre ese brazo mostrado en la figura. Determinar el momento de la fuerza con respecto al punto de referencia, en este caso es el punto A.
Entonces ahí está el enunciado y la figura. Bueno, vamos a hacer entonces lo siguiente. Plantearlo. Bueno, aquí pues hay opciones distintas y son técnicas que podemos ir adoptando. La primera, tenemos entonces un brazo de palanca. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí así, que sea X, Y y X. Bueno, de tal manera que aquí está el punto A. Este punto, vamos a ver. Y por acá está el punto B. Vamos a hacerlos para ambos. Vamos a descomponer. Entonces aquí sería esta fuerza. Vamos a buscarle una componente. Bueno, una componente. Entonces la horizontal va a ser igual a F coseno de 45 grados. Y la vertical, F seno de 45 grados. ¿Verdad? O sea, esta lo estoy llevando así y la otra así. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ponerlo de otro color esto para que se distinga. Entonces, a ver si hay alguna... Bueno, ¿Lo puedes subir un poco la cámara? Perdón, a ver, casi no te escuché ese pedo. ¿Cuál es? ¿Puedes subir la cámara un poco? Es que no veo la F, no sé qué. ¿Esto ya no alcanzas a ver? No, Ajá. ya no. Bueno, voy a mejorarlo un poquitito para que suban. Vamos a ver, entonces. Dani, creo que has de tener que en la parte de arriba no se vea. ¿Sí? O sea, que tienes que se ven las personas que están en la llamada. Dale ahí, o dale en donde están las personitas para que se vayan a la derecha y ya se va a aparecer la pantalla completa. Para que, ajá, sí. Está pantalla completa, por eso digo. ¿Ya está en pantalla completa? Bueno. Sí, ya lo veo, profe. Ahí ya mejoró. Yo lo veo bastante bien, pero espero que igual. Esto lo veo bien, también esta lo veo también. Voy a ponerlo más legible. Bien, entonces aquí decía que era la F seno de teta, ¿verdad? Esta componente que tengo ahí. Bueno. Entonces, bien, estaba en esta parte y luego esto lo puedo descomponer, este brazo de palanca, de acá para acá. Estamos llegando, pero es el punto B. Está bien, pero está correcto. Entonces, de acá para acá tenemos una distancia de 150 que lo vamos a pasar a metros, sería 0.15 metros. Bien, ahora esta altura observamos que es de 0.1 metro. Ahí está. Bien, ahora viene la estrategia. ¿Cómo es que lo vamos tomando? Lo voy a hacer ahorita de cualquiera de las fuerzas. Entonces mi referencia dice que es el momento respecto del punto A. A partir de allí lo queremos. Bueno, entonces aquí significa que estas dos componentes me representan esta misma fuerza, pero ya lo tenemos sobre los ejes. ¿Qué es lo que se buscó? Que esta fuerza, lo pongo de este lado otra vez, bueno, que esta fuerza que tengo aquí sea perpendicular con esta línea, ¿verdad? Esa sería, y luego esta otra, ¿sí? Sea perpendicular también aquí a esta línea. ¿Sí? Eso es lo que buscamos al pasarlo a los ejes coordenados. Quiere decir entonces que originalmente aquí tengo F
coseno de 45 grados, ¿no? Y podemos trasladarlo hasta aquí, ese mismo, ¿verdad? Y su brazo de palanca de esta fuerza es este punto 1 metro, ¿verdad? Y esta fuerza, ¿qué haría? Un momento, vamos a llamarle 1, ¿sí? Voy a, bueno, ahorita por una calculadora para que pueda hacer las operaciones. Bueno, entonces, voy a hacerlo aquí, bien, dándole valores, esto sabemos que es igual a 200 coseno de 45 grados, voy a poner aquí. Entonces, eso nos da un valor de 45, el coseno, y eso por 200. Nos da 141,42. 141,42 newtons, lo que vale ya esta fuerza. Bien, entonces aquí el brazo, lo que llamábamos vamos a llamarle D1. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos ya un momento 1. Este sería y el giro, lo vemos que si tengo un brazo de palanca así y una fuerza en este extremo, va a girar así. Entonces el momento 1, que es, como ya lo hicimos, que sean perpendiculares, puedo usar fuerza-distancia, el método escalar. 141,42 y brazo de palanca, que es esta de punto 1, ¿sí? Punto 1 metro. Entonces el momento 1 sería por punto 1 va a ser, no sé, 141, ahí está, 100.41.42 y es punto 1, es un decimal, 14. Entonces 14.14, pero ya son newtons metro. Estos son newtons, esto es metros. ¿Sí? Bueno, pero aparte del resultado, tenemos que indicar y cómo actúan en este sentido. ¿Sí? Sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos entonces el momento que me produce esta parte de la fuerza que tenía aquí, su componente horizontal. Hacemos lo mismo para lo otro, la otra fuerza. Entonces aquí está el brazo de palanca, hagamos de cuenta que esta fuerza, bueno, aquí está, lo pongo aquí. Entonces F es la otra. Oye, es la otra, entonces. Bueno, entonces, esta fuerza, hagamos de cuenta que lo deslicé y lo traje aquí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí F seno de teta es igual a 200 seno de 45, que es igual a 100, el mismo valor, 141.42 newtons, ¿verdad? Esa es la fuerza. Ahora su brazo de palanca quedamos que este brazo es perpendicular a la fuerza, lo que ya dibujé allá arriba. Entonces, ¿cuál va a ser su momento? Si la fuerza va para arriba y este es el brazo de palanca, tendería a girar en ese sentido. Perfecto. Entonces, quiere decir, y podemos llamarle momento 2. Entonces, momento 2 es igual a... pues podríamos llamarle 2, pero bueno, es FD igual.
pero la fuerza es ¿de cuánto? 141.42 newtons. Brazo de palanca ahora es de, esto mide 0.15 metros. Entonces sería por 0.15 metros. Entonces el momento 2 es igual. Ahora el brazo de palanca cambió. Entonces 141.42 por 0.15 nos da un valor de 21.21. Entonces 21.21 newtons metro. Ah, bien, pero no termina allí. ¿Cuál es el momento que estamos, o el sentido? Entonces, es una que sea en sentido de las manecillas del reloj, y el otro lo dio en sentido opuesto. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué necesito? Pues nos dice una fuerza, no sé, actúa sobre ese brazo de palanca de tener el momento de la fuerza con respecto al punto A. Entonces, el momento total o momento resultante va a ser igual a N1 más M2, ¿sí? Pero entonces aquí tenemos que dirigir, o sea, suma o le podemos llamar suma de momento respecto al punto A. Entonces, aquí es donde se hace una... Y si decimos que ese sentido de giro sea positivo, entonces, ¿quién de los dos quedó en este sentido? El momento 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quedó con 14.14, que es con por eso le decía, hay que dejar cómo actúa. Entonces, si eso le estoy diciendo que este sentido de giro es positivo, le doy el signo positivo. Si gira al revés, entonces es menos. Y menos es 21.21. Ambos son newtons metro. Entonces, el momento en A, ahora sí, ya el total, el que resultó, entonces sería la resta de esos dos, 21.21 menos el 14.14. De tal manera que da 7.073. 7.073 newtons metro. Ajá. ¿Quién predominó? En cuanto a sentido, ¿verdad? Entonces dice, quedó finalmente así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debo de dejar siempre el cómo, no nada más el número, ¿de acuerdo? Entonces ahí está ya la solución, lo que nos pedían. No es menos 7.07, profe. ¿Cuánto? ¿No es menos? A ver, te escucho, pero no muy claro. A ver, la pregunta otra vez, por Que favor. si no es con signo menos la respuesta. No, precisamente por eso estoy ilustrando. Es decir, tienes razón. O sea, dice, esto sería menos 7.07, ¿verdad? Pero este signo lo voy a quitar cuando señale cómo. ¿Sí? Que bueno, muy bien, muy oportuno lo que me preguntaste. ¿Cómo voy a quitar este signo? Señalando cómo va, en qué sentido va a quedar. Entonces ya estoy diciendo que es 7.073 con este sentido. Ya el signo, con eso lo quitamos. ¿Sí? Esa es la razón. Y así es como tenemos que dejar, o sea, tienes razón, aquí predomina el negativo. Entonces, escalarmente me queda así. Ahora, ese menos me está diciendo que está ganando, digamos, el sentido que va en contra de las manecillas del reloj. Y ese es el que queda finalmente. Ya no con el signo, obviamente. ¿Sí? Esa es digamos, la aclaración. Muy bien, aportado.
bien la observación, porque así quedaba como, bueno, ¿qué pasó con el signo negativo? Entonces ya quedó aclarado. Bien, vamos a ver entonces qué otra opción tenemos. Pues a ver si es cierto lo que, la equivalencia de los momentos en cuanto a método escalar y método vectorial. Bueno, hasta aquí va y voy a trabajar esta parte. Nos pedían el momento respecto a al punto A. Pasemos al método vectorial. No lo voy a borrar, espero que me alcanza aquí el espacio. Para ver la equivalencia. Muy bien. Entonces, ahora, para el método vectorial, lo trabajamos como está. Entonces, aquí está el punto A. Luego trazamos de aquí para acá un brazo de palanca, es decir, que llegue al punto B. Ya llegó. Ahora, en el punto B, a partir de allí sale la fuerza de F igual a 200 newtons. Ahí está. ¿Está? Muy bien. A le llamamos entonces ahora R, ¿sí? Tracemos, por ejemplo, de acá para acá el eje X, el eje Y, ¿verdad? Aquí, obviamente, también paralelo el eje X, el eje Y, ¿verdad? Son paralelos con este con este. ¿Para qué? Porque aquí tenemos, pues, el ángulo de 45 grados. Muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, que R, aquí entonces tenemos bueno, R que va de A hacia B, R que va de A hacia B, es igual, componente en X de hasta aquí, es decir, hasta aquí, serían 50, serían .15, falta el 1, entonces sería .15 en dirección Y, ¿sí? Y positiva. Luego, más, de aquí hacia arriba, ¿cuánto subimos? Más .1 J. ¿Sí? Y eso está dado ya en metros. Ese es el vector brazo de palanca. Bien. Ahora la fuerza en forma vectorial cartesiana es igual a la magnitud que sería 200, ¿sí? Por el coseno de 45. Coseno de 45 respecto de I. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más sería? También apunta, digamos, a la derecha y el otro también apunta hacia arriba. Entonces sería también más 200 seno de 45 J. Así ya tenemos el vector F en forma vectorial cartesiana. Entonces aquí, como son los valores que tengo aquí, estos dos, ¿verdad? Seno y coseno. Resultó de 141.14, 141.14, y sería más 141.14 J. ¿Sí? Ya es el vector fuerza que está dado en Newton. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que usamos o qué nos quedó de herramienta matemática para el momento? Voy a hacer por acá para que aquí. Tengo más espacio. Entonces quedamos que el momento, en este caso el momento respecto al punto A de manera vectorial es igual a R. En este caso R de A hacia B. Cruz F. Y entonces quedamos que se usa un determinante que es I, J, K.
Colocamos primero entonces, según el orden como es que R, son sus coordenadas de R. En este caso aquí está. Tenemos punto 15 y punto 1 en J. Sería punto 1 en J. 0 en K. Ahora la fuerza, 141, 14 en este, y también 141.14. Profe, 141.42. 42, 141 es el que, sí, gracias. 141, 42, corrijo. 42, y aquí debe ser 42, gracias. Muy bien. Entonces ya todos sabemos cómo se resuelve. Entonces el momento en A va a ser, momento en A, es igual. Lo vamos a hacer, sería punto 15 por, bueno, son 141.42 por 141.42, ¿verdad? Y el otro sería el cruzado, y menos el que va hacia arriba. Sería punto 1 por 141.42. Todo esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es respecto a, si es sería este con este y este con este. ¿Quién estamos haciendo? K. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estamos calculando acá, quitamos estos dos, pero nada más agarramos los escalares, y entonces esto sería respecto de K, ¿verdad? Entonces, vean exactamente lo que hicimos aquí. Al hacer esa operación, creo que resultó 140, de 21.21. Esto sería, si lo pueden ver, esto sería 21.21, y menos que tengo aquí, menos 14.14. ¿Sí? Lo podemos. Estos serían, bueno, me hace falta ahí. Vamos a hacerlo así mejor. Esto sería dentro del paréntesis y dentro de este corchete, y sería K. ¿Quedamos? Hice esto menos esto para que yo tenga la componente K. Y vean, si ya hicieron allí operaciones, sin duda ya vieron que dio 7.073. Momento en A, vectorialmente aquí. 7.073 K. ¿Sí? Aquí son newtons metro, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que hace el método vectorial? Que me da todo. Me da toda la información, que tal vez me lleva un poquito más de trabajo, tal vez, no siempre. Pero me da la información. Vean, 7.073 tenía que quedar, así como lo tengo ya aquí, positivo, y vean que coincide. Y, bueno, ¿pero por qué son iguales? Nos vamos a una gráfica, porque estoy afirmando que es lo mismo en cuanto a resultados. Bien, entonces aquí, por ejemplo, tenemos X, Y y Z, de acuerdo a cómo está nuestra configuración del problema. Observamos que dice, aquí hay un momento, aquí sería entonces X, aquí sería Z, hacia Z. Bueno, esto es como si lo tuviéramos, aquí lo que hicimos, esto es como si lo hubiéramos recostado esto, ¿sí? Pero lo vamos a hacer tal como está. Aquí es entonces tal como está, este es X, este es y este debe ser Z, ¿verdad? Para que no modifiquemos. Que sí, interpretativamente es lo mismo, pero hay que tener cuidado. Quiere decir entonces que esto, si yo tengo un tornillo de rosca derecha, este es el punto A, y esto gira así,
para dónde avanza un tornillo de rosca derecha. Sin duda, ya, si ya ahorita ya observaron, avanzaría en este sentido, ¿verdad? ¿El cuánto vale? Es 7.073. El momento, este es el momento en A, igual a 7.073 newton metro. Con hagamos de cuenta que lo traje para acá. Y al hacer girar un tornillo de rosca derecha, avanza hacia acá positivo, ¿verdad? Entonces aquí, exactamente lo que obtuve aquí, lo obtuve también en el método vectorial. Entonces vemos la equivalencia y ya escogemos según el caso, según la información que tengamos, vamos a decidir cuál de los dos métodos vamos a usar. De tal manera que pues, tengamos que siempre un camino que se nos facilite para resolver cualquier problema, plano o espacio. Aquí se hizo sencillo el escalar, el método escalar, también por ser un problema bastante sencillo. Bueno, entonces esto era lo que quería que se viera la equivalencia entre un método. No significa que porque uso otro método voy a tener otro resultado. ¿Ah? Bueno, continúo entonces con otro ejercicio. Vamos a buscar entonces alguno más que nos ayude. Bueno, vamos a ver una pequeña viga como la que tengo aquí en este texto. Y entonces, vamos. Aquí está. Entonces, un tramo de viga. Y le vamos a poner la información. En primer lugar, tenemos una fuerza aquí, que es de 200 newtons. F1 igual a 200 newtons. Y otra de 400. Entonces aquí viene la otra. F2 igual 400 newtons. Aquí hay un ángulo. Bueno, nos ponen en vertical. Voy a corregir un poquito esto. Aquí tenemos una línea. Y más o menos aquí. Nos dicen que tiene 30 grados. Y F2. F2. 400 newtons. Bien, aquí me hace falta el ángulo, que es de 60 grados. Bien, eso sería en cuanto a las fuerzas. Ahora nos hace falta estos datos. Entonces, la altura de esta viga es de 0.2 metros. 0.2 metros. Y su longitud resulta de 0.4. 0.4 metros. Ahí está. Y tenemos aquí de referencia, ¿sí?, el punto O. Bueno, esa es toda la información. Y nos dan el enunciado. Nos dicen que dos fuerzas coplanares actúan sobre la viga. Entonces, sobre esa viga. Aquí está. Determinar el momento, meter
momento de cada fuerza con respecto al punto. Ahí está. Bueno, ese es el enunciado. Bien, entonces aquí pues podemos hacer lo mismo. Voy a dibujarla. Pues la viga, así. Ya está, con sus medidas. Pero ahora, este va a ser 200 coseno de 60. Y este será 200 seno de 60 grados. Ahora se cambia. Este es el punto. ¿Y el nombre? No. Muy bien. Y esta otra sería vertical hacia abajo. La de 400 coseno de 30. 400 coseno de 30. Y la otra horizontal sería 400 seno de 30. Bueno, esos son los cómo se descompone la fuerza. Esto nos va a dar entonces los valores, de una vez lo podemos calcular. 200 seno de 60. Por 200. 173.20. Igual a 173.2 son newtons. Y la otra, 60 coseno. Va a dar 100. Aquí nos da 100 newtons. Aquí sería 30 seno. Aquí va a ser 200 newtons. Y la última, 30 coseno por 400, 346.41 newtons. Bueno, ahí tenemos ya las equivalencias de las fuerzas correspondientes. Bien. Ahora tenemos los brazos de palanca. Entonces, de acá para acá, respecto del punto O. Entonces, aquí es punto 4 metros. Y de acá para acá, esta medida que tenemos aquí, que es punto 2 metros. Dice entonces el momento, determinar el momento de cada fuerza con respecto al punto O. Bien. Entonces tenemos que, si tomamos primero, pues esta fuerza, o suma de momentos, aunque esto dice que de cada fuerza. Bueno, para la fuerza de 200, fuerza de 200 newtons, a eso nos vamos a referir. Entonces vamos a tomar esta y esta. Entonces, suma de momentos en el punto O de la primera fuerza. Observamos entonces que sería, y decidimos, aquí es donde viene la propuesta, que si hay un giro en este sentido, le vamos a llamar positivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces,
nos refiramos a esta fuerza que mide 173. Respecto a este punto sería un giro así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? De acá para acá, pero es de esta fuerza. La vertical, que vale 173.2, ya su valor. ¿Cuál es su brazo de palanca de esta fuerza? Esta, que es 0.4. Ahora, más. Vamos a poner el más, ¿por qué? Porque ahorita le explico. Esta de 100 newtons. No le puse unidades, 100, la componente 100. ¿Cuál es su brazo de palanca de esta fuerza? 0. ¿Por qué? Porque si lo deslizo, si deslizo esta fuerza que venga para acá, tocó el punto O, por lo tanto no hay brazo de palanca. Entonces quiere decir que eso no produce momento. Entonces el momento en O, ahora sí. ¿Para qué me sirvió decir suma de momentos? Porque estoy sumando más de un momento. Y que todo lo que gire en contrario a las manecillas del reloj sea positivo. Bien. Ahora ya puedo decir el momento en O, debido a esta fuerza, es ese producto de 173.2 por punto 4, 69.28. Entonces quedó de 69.28 newtons metro. ¿El sentido es opcional ponerlo? Sí, o sea, esto es opcional. Puedes proponer al revés, ¿verdad? ¿Sí? Es opcional. Hasta cuando ya está la ecuación terminada, por ejemplo, aquí que esto ya me dio más 0, ¿sí? Aquí inmediatamente decimos, quedó. Entonces el momento en O es igual a 69.28 newtons metro, y ahí viene lo último que hay que poner. Gira. Resultó que este es el giro, ¿verdad? Entonces, es el número y el cómo gira, ¿verdad? Eso es el momento de la fuerza de 200 respecto al punto O, ¿verdad? Ahora nos vamos para la fuerza, la otra de 400 newtons. Entonces, planteamos otra vez suma de momentos en el punto O de esa fuerza. Podemos volver a proponer este mismo sentido de giro, pero como ahorita me acaban de preguntar, ¿es opcional? Sí, es opcional. Bueno, ahora estamos en esta fuerza. Bien. Si ya hicimos este sentido de giro y podemos agarrar cualquiera de las dos. Por ejemplo, esta de 200. Esta de 200 respecto, hagamos de cuenta que esto lo traigo hasta acá, aquí, y este es mi brazo de palanca. Si hago un giro en este sentido, ¿verdad? Si la fuerza está así, me va a provocar un sentido como el que tengo aquí, ¿sí? Como el que le estoy llamando positivo. Entonces quiere decir que es 200 y su brazo de palanca es este de aquí, ¿eh? Por punto. Es 400, ¿no, Inge? No, porque ya es 400 seno de 30. Sí, ¿cuál era? No, sí, es 200, sí es 200, yo me confundí. 200. Sí, es que ya, ahí sí me está destonteando un poquito. Muy bien. Es esta componente, ¿ya? Muy bien. Que su brazo de palanca es 2. Muy bien. Ahora, me fijo en esta fuerza respecto a este punto, ¿sí? Si, por ejemplo, esta fuerza yo lo jalo hacia arriba y ya lo tengo aquí, su sentido de giro va a ser al revés a lo que le estoy llamando positivo. Entonces le doy menos
¿Y cuánto vale la fuerza? Estoy hablando de esta, ¿verdad? Sí, no, aquí es, la de 400. Esta fue la que tengo, la que hice primero, esta de 200, que fue así, ¿verdad? Ahora esta es la que estoy trabajando ahorita, que es la de 400. Perdón, ya tengo el valor allí. Este, que es 346.41, ¿verdad? Y su brazo de palanca resultó que es esta de acá para acá, ¿cuánto es? Es decir, de aquí hasta aquí es 0.4, ¿verdad? De esta que tengo aquí. Entonces sería 0.4, en este caso estamos hablando de metros. Bien, aquí entonces ya sacamos, hacemos operaciones. 200 por 0.2, va a ser, ¿qué es? 20. Sería 40. Entonces el primero sería 40, son newtons metro, y menos la otra que es, vamos a ver cuál predomina, 346.41 por 0.4, 138.56, que también son newtons metros. Bueno, ahí es donde ya viene cuál predominó. Entonces, momento en O, aquí ya le llamamos momento en O. Va a dar la resta de 138 menos 40, que nos está dando 138.56, le restamos 40, 98.56. Entonces, hasta aquí es menos 98.56 newton metro. Bueno, pero finalmente interpretamos. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que predominó la que está ¿en qué sentido? Esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí. Entonces, quiere decir que es 98.56 newtons metro, pero ahora este debe ser su. Y ese es el momento debido a la fuerza en este caso de 400 respecto a este punto O. Este punto O es de aquí, es de la viga, y lo bajo. Es el extremo de la viga, que es parte de la viga. Entonces, eso es lo que está soportando, el momento que está soportando el punto O respecto a esta fuerza. Y la anterior, esto es lo que está soportando el punto O debido a esta fuerza de 200. Esa sería su interpretación. Eso es lo que nos pidieron en cuanto a respecto a ese punto. Desde luego que se puede calcular, así como lo hicimos hace un momento, cuál es el momento total que está soportando esta viga, que es, pues, ver cuál de los dos, cómo sería la suma de este momento que tengo aquí, con esta magnitud y en este sentido, y el momento que tengo aquí, en ese sentido, es decir, el momento, digamos, MO, podríamos llamarle total, ¿sí? Va a ser igual, podríamos llamarle M1 más M2, bueno. Si, por ejemplo, le llaman el M1, que fue el de arriba. Entonces, aquí, por ejemplo, sería 69.28. 69.28 con un giro así. Y luego haríamos el otro. Sería 98.56 con un giro así, ¿verdad?
Entonces el momento final o total sería ¿quién de los dos va a predominar? Bueno, aquí 69, 28, y este sería 98.56. Sería la resta de 98.56 menos 69.28. Entonces sería 29.28. Aquí sería 29.28. ¿Quién de los dos ganó? ¿Este o este? Ganó este porque este es mayor. Entonces estaría en tendencia de giro de esta viga, debido a las dos fuerzas, sería este, con esta magnitud. Me faltan las unidades. Estos son newtons metro. Entonces decía que es así. Esto sería el total, como lo estamos llamando aquí. Claro que nos pedían el de cada fuerza respecto al punto. Eso era lo que nos pedían nada más. Pero agregamos esto para saber finalmente cuánto es el momento que está soportando y en qué sentido. Es decir, quiere decir que esta viga, su tendencia es girar en este sentido. Obviamente que cuando lo diseñemos, lo que vamos a hacer es precisamente que no gire. El que no gire significa que vamos a diseñar un momento, pero en sentido contrario. ¿Para qué? Para que esta viga esté en equilibrio. No gire en ninguno de los dos sentidos. ¿Está? Muy bien. Eso sería ya para dónde va este conocimiento. Para cuando entren ya a una etapa de lo que es el diseño. Bueno, vamos a ver su asistencia. Vamos a echar al Excel. Muy bien. Bueno, entonces sigo. Ya llevamos 2 ejercicios. Vamos a ver otro algún otro. Entonces, hasta ahorita he abordado el método escalar, obviamente en el primero. Para demostrar se hizo los dos. Vamos a ver alguno. Voy a dibujar rapidito esto. Entonces aquí tenemos un sistema ordenado. Ahí está. Sería Z, X, Y. Más o menos tenemos un soporte. Como este. Bueno. Ahí está. Y sale de allí una tubería. Gira. Por lo tanto, gira un giro. Y luego vuelve a bajar. Aquí tenemos una unión. Y tenemos otra. Bien, y aquí pues sería el apoyo. Ahí está una tubería. Bueno, entonces tenemos unas medidas de lo que le llaman, acá para acá es A, acá sería B, sería C, C, que se vea bien. Ahí está.
el apoyo. Aquí sería A, el extremo sería D, este codo sería D y sería C. Profe, ¿Sí? es que se ve bien borroso. Bueno, no sé si es en internet. Bueno. O- Sí, se descompuso también para mí. Ahorita corrijo. Vamos a corregir eso. Vamos a configurar. Ujú. Resolución. Vamos a ver si se compuso. ¿Se ve? Sí, Sí, gracias. se compuso. Muy bien. Avísenme porque a veces, como estoy a espaldas, no se ha descompuesto, ¿verdad? Todavía se logra ver. Vamos a, pero voy a ver si lo puedo mejorar. Dejemos hasta que quede más clarito. Esto. Y la mejor, la más alta. Ahí está. Creo que ahí mejoró todavía un poquito. Bueno, entonces ahí está la figura. Yo creo que sí ya la logran ver. Continúo. Bien, entonces tenemos información. Ya está, los ejes A, B, C, D. Bien. Y nos dicen que hay que determinar el momento producido, por la fuerza F. Me hace falta, justo la F. Ahorita lo pongo. Por la fuerza F. Lo pongo una vez. Vamos a ponerla, entonces, por acá está F. Vamos a poner así. Ahí está. F. Bueno, no, está nada más así. Y entonces continúo. Bien. Voy a poner aquí, que es un vector. Entonces nos dicen que F es igual, ya nos dan los datos, 50i más 100 sin J, menos 50k. Todo de newtons. Y que actúa en D. Aquí está D. Que actúa en D. Ahora nos piden con respecto a una de las juntas, con respecto a una de las juntas B y C. B y C. Muy bien. Considerar que A minúscula valga 1,25 metros. B minúscula 0,75 metros. Y me hace falta C. C igual a 0,3 metros. 0,3 metros. Ahí está el enunciado. Y ya están las medidas. Bueno, entonces aquí tenemos ya toda la información. Determinar entonces los momentos de esta fuerza que ya no los dan, pero no nos dan ángulos ni nada. Y me interesa respecto al punto B, aquí. Y luego respecto al punto C, estas dos. Bueno, momento entonces
respecto a B. ¿Está? A ver cuál de las dos estamos trabajando. Muy bien, entonces, pues aquí lo que nos conviene, voy a hacerlo, voy a ubicar aquí el punto, bueno, es B. Entonces de aquí, vamos a agarrar de acá hasta donde está la fuerza. Entonces aquí está B, viene así, y luego bajo, así. Entonces aquí está B y aquí está D, que es donde está aplicada la fuerza. Y observamos que aquí está F, vector. Pues aquí está. Vemos que aquí nos dijeron que B vale un 1.25. 1.25 metros. Nos dijeron que C valga 0.3. 0.3 metros. ¿No? Bien. Aquí pues nos conviene, voy a pasarlo del otro lado. 0.3 metros. Bien. Aquí pues podemos, como no tenemos aquí componentes así bueno, sí está en las tres direcciones, pero aquí dice que en I sería 50, en J sería 100, y en Z hacia abajo menos 50. Bueno, pero lo que podemos hacer, ¿sí? ¿No B vale 0.75? 0.75 la B, pero la B, sí, es correcto, sería esta la que debo, gracias, sí estaba cometiendo un error, corrijo, sí, muy bien, debe ser 0.75 metros. Bueno, entonces les decía que aquí lo que nos conviene es sacar un vector de fuerza. Bueno, R que vaya de B hacia D. B hacia D. Porque ya F ya lo tenemos en forma vectorial cartesiana. Y ya usamos el producto cruzado. Entonces R de B hacia D, observamos que aquí viene paralelo esta línea, es paralela al eje X. Aquí estaría X. Y luego esta estaría paralela ¿a quién? Al eje, para arriba sería Z. Bueno, pues lo voy a poner aquí así. Nada más como referencia. Entonces, aquí este vector está avanzando. ¿Cuánto? En dirección Y sería 0.75 en Y. ¿Sí? Ahora, baja es decir, de aquí hacia arriba será Z positiva y hacia abajo sería esta distancia. Que sería entonces menos 0.3, pero sería K. ¿Está? En J no avanza porque está en este plano. Aquí trazamos esto y sería un plano. Quiere decir que no hay avance en la dirección J o eje Y. Por eso está quedando con estos dos. Entonces esto sería nuestro vector R, nuestro brazo de palanca, en metros, obviamente, ya está en metros. Y la fuerza ya la tenemos. Entonces, quiere decir que ya tenemos toda la información para poder calcular el momento respecto a B. Entonces, momento respecto a B, sabemos que es igual a RBD cruz F, que es la que ya nos dieron. ¿Okay? Entonces, ya nada más sustituimos I, J, K. Componentes, 0.75 en I,
0 en J y menos 0.3 en K. Y la fuerza, que es la que tenemos aquí, nos dijeron que vale 50, que vale aquí 100, que vale aquí menos 50. Y ahí está el determinante. Bueno, entonces ahí sería ya resolver ese determinante. Y entonces el primero sería este menos este. Entonces el primero, esto es igual, sería 0.75 por 0.75 por 100, ¿verdad? Este de aquí, menos, aquí sería 0. Esto sería todo respecto del eje, respecto a Y. Bueno, aquí ya sabemos que es más, aquí menos, aquí sería menos, entonces nos vamos con el siguiente que sería respecto de J. Entonces sería primero 0.75, ¿sí? 0.75 que luego multiplicar por menos, sí, menos y menos nos va a dar, sería este sería, bueno, este por, aquí está, 0.75 por menos 50, estoy multiplicando así. Ahora sí, aquí hay un menos, 50 que es positivo, ajá, por multiplicado. Aquí hay menos, es decir, de acá para acá sería menos, pero tiene un menos aquí, entonces sería ya positivo 0.3. ¿Sí? Y le recomiendo cualquier error, me lo corrigen ahí. Bueno, esto sería entonces ya el siguiente, esto sería respecto de J. Vamos a ver qué pasa con este ya le toca más. Ahora ya estamos en K, a ver si se viene el primero, creo que no. Es que respecto de I, era este menos este. Ahí hay un error. ¿Sí? Corrijo. Entonces, si voy a calcular respecto de I, va a ser este, corrijo de aquí. Entonces sería este con este. Eso sería ¿para quién? Para I. Entonces sería menos 50 por 0, sería 0, el primero. Y aquí sería menos y menos, me va a dar positivo. 100 por 0.3 sería 30. Eso sería respecto de I. Ahí es donde reviso ahora respecto de J. ¿Sí? Entonces decíamos que aquí era menos. Para J sería este con este. Sería 0.75 multiplicado por menos 50, que era lo que ya tenía. Luego 50, aquí sería, bueno, aquí sería menos. El producto que sería 50. Ajá. Y aquí sería por, entonces este sería menos. Aquí es donde decía que este es menos, pero hay un menos, sería por 0.3. ¿Sí? Esto sería respecto de J. Bueno, hasta ahí va bien. Espero ir bien. Más. Ahora nos vamos con K. Quiere decir que ahora voy a trabajar lo que habíamos hecho primero con I. Ingeniero, Sí, a ver. ¿qué no el menos con respecto a J se quedaría positivo porque elimina el otro menos? El punto 3. Sí, pero el menos, ese menos. Sí, lo que estoy haciendo es 0.75 por este. Bien. Luego hay un menos. Ajá, menos, que es el que tengo aquí. ¿Verdad? Ajá, es correcto. Y luego 50, porque este sería menos, ajá, ya sería positivo, es cierto, aquí. Ya lo puedo llevar ahí me faltaba esa apreciación. Sí, porque así como estaba, era pero es que sería para J sería positivo, y dice que es menos, ¿sí? Menos, y aquí hay un menos, por eso aquí lo estaba dejando con menos. ¿Sí, estamos de acuerdo o todavía no?
¿Por qué? Porque sería este para J, sería este que es 75 por menos 50, aquí está. Y luego dice la regla, menos, ¿sí? 50 por punto 3, pero aquí hay un menos. Menos por menos, aquí es donde está más, pero aquí antes hay un signo menos. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? Pero el menos de la No, columna yo creo que sí es es el que positivo. va antes del corchete. Ajá. Ah, ya, es que aquí está, sí, sí, ahora sí. Aquí es donde me perdí. Muy bien. Ahora sí, aquí es lo que dicen. Al final este queda así, como vamos. ¿Sí? Porque este es el que ya tomé en cuenta aquí, ¿verdad? Reviso otra vez. Punto 75 por menos 50 está bien. Y aquí sería este 50 y menos por menos me da más, correcto. Queda este como está. Es que aquí yo lo estaba tomando en esta parte, estaba en algo incorrecto. Bueno, gracias. Creo que ahí sí quedó corregido, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos con el último, que sería respecto de K. Que sería respecto de K, sería punto 75 por 100. Entonces hicimos esto. Y sería menos, ahora sí. Menos 0. Esto sería 50 y por 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces esto prácticamente se volvió 0. Quedaría nada más o sea, este por este. Bueno, entonces finalmente aquí ya vamos reduciendo. Y aquí quedó nada más 30 y... Perdón. Este con este, a ver, aquí sería el menos que está hasta aquí. Vamos a ver, punto 75 por 50 sería el primer producto. El que tengo ahí en el paréntesis, punto 75 por... Menos 37.5. Ok, gracias. 37.5, que fue... Menos 15. Y este sería negativo, ¿no? Sí, menos 15 daría. Sí, sí. Siguiente sería 50 por punto 3, ¿nos da? Daría 15, pero tiene un signo negativo, ¿no? Que es la resta. Ajá. Aquí sería 15. Haciéndolo aquí es 50 por punto 3. Y aquí ya sería la resta entre estos dos, ¿no? Y ya al final va a quedar positivo todo esto, ¿no? Muy bien. Pero lo hacemos la otra parte. Entonces aquí sería 75, ¿no? 75. Aquí estamos hasta aquí va J. Aquí sería positivo, 75, aquí debe ser K. ¿No hay error? Ahí ustedes me... Así que... Dije, no en el 15 serían menos 15. Este, Ajá. a ver, sería 75 Aquí por... sería menos 37.15, menos 37.5. Pero yo creo que está la resta que sería menos, que es la multiplicación 50 por punto 3. A ver, No, 50, es menos punto 3. este de aquí. No, no, sí está bien, sí está bien. Se volvió 0, sí. Bueno, aquí ya predomina uno de los dos. ¿Quién? El negativo. Pero hay un menos. Bueno, va a predominar. 37,5 menos 15 sería. 37,5 menos 15. Pero ese 22 es negativo. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría 22,5. Pero ya positivo. 22,5 sería J. Y más sería 75K. Este sería entonces el vector momento respecto del punto B, ¿verdad? Eso sería finalmente ya resuelto el determinante. Aquí pues nos convino, ¿por qué? Porque tendríamos que sacar este vector como está en el espacio. Si estuviera en el plano hubiera sido lo de menos. Pero como está en el espacio, por eso recurrimos al método el de vectorial,
con el determinante. Bueno, no teniendo ningún error, si ya, de todas maneras le dan otra, pues ya pasito a pasito ahí, con calma, y ver, revisar si es correcto, si no tenemos error. Vamos a ver si tienes algún resultado, por si hubiera algún pequeño error, pero espero que no. Vamos a ver. A ver. 415. Entonces tenemos 30, 22, está bien. Y 75, está correcto. De acuerdo a que un resultado que tiene el libro, de donde lo saqué. Entonces, está bien dejado con el resultado del libro. Bueno, hasta allí era respecto al punto B. Esa era la. Bueno, vamos entonces a cambiar, lo voy a hacer por acá nuevamente. Y aquí nada más sería cambiarle ahora nos dijeron que respecto al punto C. Y volvemos a plantear lo que. Entonces aquí, bueno, lo voy a hacer aquí, como ya vimos cuál es el mecanismo, para abreviar un poco. Entonces aquí es la fuerza y este es el que me piden ahora, ¿verdad? Aquí está. Entonces aquí está R de C hacia D, ¿verdad? Como ya tenemos medidas, R, C, D es igual. ¿Cuánto avanzamos paralelo al eje X? 75. 75, sería punto 75 y punto 75 y. A ver, eso es el avance en esta dirección, de acá para acá. Luego, respecto a de C hacia B, el avance en Y, nos dijeron que A vale 1.25, entonces sería más 1.25J. Ya avanzamos para acá. Y luego ya estamos ubicados, avanzamos así, luego así, ahora para abajo, y dicen que C vale, ¿dónde está? Pues 1.25, y C lo borré, creo. Menos 3, menos Menos. 0.3. Más 0.3, Inge. 0.3. Ah, bueno. Entonces C para menos 0.3 metros. Sí, lo habría borrado. Positivo. Es positivo. ¿Positivo? Sí. Ah, bueno, ese punto 3. Ajá, pero ya ahorita, así como me dijeron, está correcto. Menos punto 3K, así es. Ya está entonces el vector en forma vectorial cartesiana. Entonces volvemos otra vez a hacer el momento respecto a, en este caso sería respecto a C. En forma vectorial cartesiana va a ser R de CD, RCD cruz, la F que tenemos allí. Bueno, entonces ahora cambiamos y J y K. Bien, ese sería el primer vectorcito. Luego dice que coloquemos punto 75, 1.25 y menos punto 3. Ahí está ya Luego la fuerza, que es la misma, 50, 100, ¿sí? Y menos 50. ¿Sí? Menos 50. Entonces ahí está el determinante. Bueno, ya vemos que el determinante, pues ahorita es volver a recordar, es algo que ya hemos trabajado. Voy a aprovechar ahora sí que hay respuesta. Creo que sí, parece que sí tiene respuesta, ahorita lo reviso. De tal manera que para pasarles el resultado es. Vamos a ver.
Entonces es el 415 sería 10. Momento de menos 32.5 en I. Voy a apuntar. Entonces dice que es menos 32.5 I. Ese debe ser el resultado, el primero. Más 22.5 en J. 22.5 en J. Y en Z. En Z. Lo encuentro más 12.5. Más 12.5 en K. Ese en K. Ese debe ser el resultado. Lo pueden, pues ya es volver a hacer los pasos que hicimos hace un momento con la solución del determinante. Pues ya, creo que todos lo hicimos con el anterior. Ahorita pues ya no tiene caso estar repasando los determinantes. Ya lo hacen de manera, ya como una pequeña tareita. Bien, ¿cómo vamos con los? A ver. Muy bien. Vamos a concluir el día de hoy para seguir con algún otros ejercicios con el método vectorial y algunas demostraciones tal vez para que tengamos un dominio más pleno de todo lo que es y cómo se usa pues para determinar momentos. Y ya estaremos pasando momentos respecto a un eje, pares, etcétera, todo lo que nos va a encaminar este curso. Pero el día de hoy entonces concluimos con esto. Revisen este determinante. Si hubiera... Esa sería la respuesta. Bueno, Sí, esa es la respuesta. Ya no lo hice pues en este momento, pero ya ustedes lo hacen al ratito y tienen que checar signos y cantidades, ¿verdad? Sí, Bueno, da. ¿sí da eso? Perfecto. Muy bien, entonces está comprobado que efectivamente es correcto. Lo importante es saberlo plantear y obviamente al final saberlo resolver. Bueno, entonces repito otra vez, voy a concluir con esta sesión y nos vemos la siguiente, que creo que es mañana, ¿verdad? Seguiremos con este tema para confirmar más. Muy bien. Entonces, que